¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren súper bien. En esta ocasión lo que nosotros vamos a hacer es integrar la función seno elevado al cuadrado. Bien, para hacer esto lo importante es considerar la siguiente cuestión. Nosotros el seno cuadrado, ¿vale? Lo vamos a ver de la siguiente forma. Es decir, como 1 menos el coseno doble del ángulo. Es decir, cuando yo digo doble, es que tu ángulo lo vas a multiplicar por 2. Si se dan cuenta, aquí es x. Y si yo multiplico por 2, que es el doble, pues sería 2x. Y esto lo vamos a dividir sobre ¿quién? Sobre 2. En pocas palabras, por identidad trigonométrica, yo sé que seno cuadrado pues es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y esa es la identidad que me va a ayudar a facilitar la integral de esta función. Entonces, si yo resuelvo esto de esa forma, obtendríamos lo siguiente. Fíjense, seno cuadrado, si yo les compongo de esta forma, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como 1 menos el coseno doble del ángulo. Y si yo multiplico el ángulo por 2, nos quedaría que es 8x y esto partido sobre 2. ¿Vale? Esto respecto a x. Ahora, aquí en la parte de abajo yo tengo un 2. En la parte de arriba es como si aquí yo tuviera un 1. O sea, prácticamente es un medio. Es un medio, como es una constante, lo podemos sacar. Y nos quedaría entonces un medio de la integral de ¿quién? De 1 menos el coseno de 8x del diferencial de x. ¿Vale? Pero esto lo podemos ver de la siguiente forma. Fíjense, un medio multiplicado aquí por el diferencial obtendría lo siguiente. Un medio de la integral de ¿quién? Del diferencial de x. Recuerden que aquí es 1, ¿no? Entonces al multiplicar un medio por 1, pues me daría un medio por el diferencial de x. Ah, pues me quedaría entonces un medio de la integral del diferencial de x. ¿Qué signo viene? Menos. Y hacemos lo mismo. Ahora entonces nos quedaría un medio de la integral de ¿quién? Del coseno de 8x del diferencial de x. Sin embargo, esta integral, bueno, pues va a ser muy sencilla de integrar, pero aquí debemos hacer un cambio de variable. Recuerden que cuando ustedes tienen una función elevada a la exponente 1, el cambio de variable se va a hacer con el respectivo argumento. Es decir, aquí lo vamos a hacer con 8x. Entonces vamos a escribir aquí cambio de variable. Y entonces, como ya sabemos que el cambio de variable lo vamos a hacer con 8x porque tenemos una función elevada a la exponente 1, lo vamos a hacer de la siguiente forma. U es igual a 8x y entonces la derivada de u, ¿quién es? Pues 8 veces el diferencial de x. Entonces, si nosotros empezamos a sustituir y a resolver, tendríamos lo siguiente. Fíjense, aquí yo tengo, es como si yo tuviera 1, ¿verdad? Entonces, la integral de 1 respecto a x, ¿quién va a ser? Ah, pues me queda entonces un medio de ¿quién? De x. Ahora, ven que aquí yo tengo un 8. Cuando yo haga las sustituciones, ya sé que, bueno, la función va a ser coseno. Eso es indiscutible. El ángulo va a sustituir ¿con quién? Con u. Y el diferencial de x se va a sustituir ¿con quién? Con el diferencial de u. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué podríamos hacer para poder quitar ese 8? Bueno, pues dividirlo sobre ¿quién? Sobre 8. Es decir, entonces tendríamos menos un medio que multiplique ¿a quién? A un octavo. ¿Sale? Un octavo de la integral de ¿quién? Del coseno de u del diferencial de u. Entonces nos quedaría lo siguiente. Un medio de x menos, aquí es una multiplicación de fracciones. 1 por 1 me daría 1 y luego 2 por 8 que me daría 16. De la integral de ¿quién? De coseno de u del diferencial de u. ¿Sale? Ok, voy a borrar aquí para liberar espacio. Esto también. Y ahora fíjense, lo que obtendríamos es lo siguiente. Pues que esto va a ser igual a ¿quién? A un medio de x, ¿verdad? Y notemos que la integral del coseno pues va a ser el seno. Entonces me quedaría menos un 16avo del seno de u más la constante de integración. Pero ya sabemos que u, ¿quién es? U es 8x. Entonces esto es igual a un medio de x menos un 16avo del seno de ¿quién? De 8x, que es el argumento, más la constante de integración.